Basado en hechos reales. El retrato del niño perdido, 1852, Puebla. La pintura que habló sola. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este canal donde exploramos los misterios más oscuros y perturbadores de la historia de México. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y tú, que nos estás viendo en este momento, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves y qué hora es donde estás? Nos encanta saber que nos acompañan desde todos los rincones del mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en una de las historias más inquietantes que han surgido de la ciudad de Puebla durante el siglo XIX. Parte 1. La ciudad de Puebla de Los Ángeles, en el año de 1852, lucía sus calles empedradas con un orgullo que solo las ciudades coloniales mexicanas podían ostentar. Sus casonas de cantera gris y azulejos de Talavera reflejaban el sol del mediodía con destellos azules y amarillos, mientras las campanas de la catedral marcaban las horas con una solemnidad que parecía detener el tiempo mismo. Era una ciudad de contrastes. Por un lado, las familias aristocráticas que habían heredado fortunas desde tiempos virreinales. Por el otro, los mestizos, indígenas y trabajadores que sostenían con sus manos callosas la economía de aquella urbe que se rehusaba a entrar plenamente en la era moderna. En el número 37 de la calle de los Herreros se alzaba la casa de la familia Mendizábal, una construcción de 2 plantas con balcones de hierro forjado y un patio central donde crecía un jacarandá centenario. Don Esteban Mendizábal, patriarca de la familia, era un hombre de 52 años, de complexión robusta y bigote gris impecablemente recortado. Comerciante de telas importadas y beneficiario de conexiones políticas que le habían permitido sortear las inestabilidades de la época, don Esteban representaba todo lo que una familia poblana respetable debía ser: próspera, católica y, sobre todo, discreta. Su esposa, doña Luz María de la Santísima Trinidad Mendizábal, era una mujer de 45 años, cuyo rostro alguna vez hermoso había sido marchitado por años de migrañas y nervios. Vestía siempre de negro o gris oscuro, colores que según ella eran apropiados para una mujer de su posición y edad. Tenía la costumbre de santiguarse cada vez que pasaba frente a un espejo, como si temiese encontrar algo distinto a su propio reflejo. Los Mendizábal tenían 3 hijos. El mayor, Eduardo, de 26 años, se había marchado 2 años atrás a la Ciudad de México para estudiar leyes. La segunda, María del Carmen, de 22 años, era una joven de carácter melancólico que pasaba sus días bordando en el patio y leyendo novelas francesas que su madre desaprobaba pero toleraba. Y luego estaba el caso de Gabriel. Gabriel Mendizábal había sido el hijo menor, el consentido, el niño de ojos grandes y negros que iluminaba cada habitación con su risa. Tenía apenas 8 años cuando desapareció una tarde de junio de 1849. La familia nunca recuperó del todo aquel golpe. Don Esteban dejó de sonreír. Doña Luz María comenzó a tomar láudano para dormir. María del Carmen desarrolló un miedo irracional a quedarse sola en cualquier habitación de la casa. La desaparición de Gabriel había sido un misterio que consumió a la ciudad durante meses. El niño había salido a jugar al patio después de la siesta, como hacía todas las tardes. La sirvienta, una mujer zapoteca llamada Jacinta, juró haberlo visto persiguiendo mariposas cerca del jacarandá. Pero cuando doña Luz María bajó media hora después a llamarlo para la merienda, Gabriel ya no estaba. Las puertas de la casa estaban cerradas, las ventanas con rejas. No había señales de forcejeo ni de lucha. El niño simplemente se había desvanecido como el humo.
Don Esteban movilizó todos sus recursos, contrató a hombres para que peinaran la ciudad, ofreció recompensas, interrogó personalmente a cada sirviente, a cada vecino, a cada vendedor ambulante que hubiera pasado por la calle ese día. Nada. El padre Anselmo, párroco de la iglesia de San José, organizó procesiones y novenas rogando por el regreso del niño. Las señoras de sociedad cuchicheaban en los confesionarios teorías cada vez más descabelladas, que los bandoleros lo habían raptado, que una india lo había robado para criar como propio, que había sido víctima de algún ritual pagano en las montañas. Pero Gabriel nunca regresó. 3 años después de la desaparición, en la primavera de 1852, algo extraordinario ocurrió en la casa de la calle de los Herreros. Don Esteban, buscando entre viejos documentos comerciales en su estudio, encontró enrollado detrás de un armario un retrato que había mandado pintar de Gabriel pocos meses antes de su desaparición. El cuadro, obra del pintor local Cristóbal Velázquez, mostraba al niño sentado en una silla de respaldo alto, vestido con su mejor traje de terciopelo azul marino, las manos cruzadas sobre el regazo y aquella sonrisa tímida que tanto lo caracterizaba. Don Esteban sintió que el pecho se le oprimía al ver aquel rostro. Llevó el cuadro con cuidado al salón principal y lo colgó en la pared que daba al patio, justo donde la luz de la mañana lo iluminaría perfectamente. Doña Luz María lloró cuando lo vio. María del Carmen no pudo mirarlo sin sentir un nudo en la garganta. Durante las primeras semanas, el retrato fue una presencia reconfortante. Era como si Gabriel hubiera regresado, al menos en imagen. Doña Luz María colocó velas a los pies del cuadro y rezaba el rosario frente a él cada noche. Don Esteban pasaba largos minutos contemplándolo antes de irse a trabajar, como si esperara que el niño del retrato le hablara. Pero entonces comenzaron los cambios. Fue Jacinta, la sirvienta, quien lo notó primero. Una mañana de abril, mientras limpiaba el salón, se detuvo frente al retrato y frunció el ceño. Algo estaba diferente, aunque no podía precisar qué. La sonrisa del niño parecía menos pronunciada, más tensa. Los ojos, que recordaba brillantes y alegres, ahora tenían una cualidad apagada, casi triste. Jacinta se santiguó y siguió con su trabajo, atribuyendo la impresión a los nervios que padecía desde la desaparición del niño. Días después, María del Carmen comentó durante la cena que el retrato de Gabriel le producía una sensación extraña. «Sus ojos parecen seguirme cuando camino por el salón», dijo con voz temblorosa. Don Esteban la reprendió por decir tonterías, pero esa noche, cuando pasó frente al cuadro camino a su habitación, también sintió algo inquietante. ¿Acaso la expresión del niño había cambiado? ¿O era simplemente el juego de las sombras proyectadas por las velas? Doña Luz María, en cambio, se negaba a admitir cualquier anomalía. Para ella, el retrato era sagrado, una conexión tangible con su hijo perdido. Aumentó el número de velas, comenzó a dejar flores frescas en un jarrón junto al marco, incluso colocó una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la misma pared, como para proteger la pintura de cualquier influencia maligna. Pero los cambios continuaron. Una noche de mayo, durante una tormenta particularmente violenta que azotó Puebla con rayos y truenos que hacían temblar los cimientos de las casas, María del Carmen bajó al salón porque no podía dormir. La lluvia golpeaba los cristales con furia y el viento hacía crujir las maderas viejas de la casa. Encendió una vela y se sentó en el sofá frente al retrato de Gabriel, buscando consuelo en aquella imagen familiar. Fue entonces cuando lo vio claramente, sin lugar a dudas. El niño del retrato ya no sonreía. Sus labios formaban una línea recta, casi severa, y sus ojos, aquellos ojos que una vez brillaron con vida, ahora miraban directamente hacia ella con una expresión que solo podía describirse como acusatoria. María del Carmen gritó:
El grito atravesó las paredes y despertó a toda la casa. Don Esteban bajó corriendo, envuelto en su bata de dormir, seguido por doña Luz María y las dos sirvientas. Encontraron a María del Carmen llorando histéricamente, señalando el retrato con mano temblorosa. ¡Ha cambiado! ¡El cuadro ha cambiado! ¡Gabriel está enojado, padre! ¡Está enojado con nosotros! Don Esteban ordenó a su hija que se calmara, pero cuando miró el retrato sintió que algo frío le recorría la espalda. No podía negarlo más. La expresión del niño era diferente, completamente diferente, y no había explicación racional para ello. Doña Luz María se desmayó ahí mismo. La noticia del retrato que cambiaba solo se esparció por Puebla como pólvora seca. En una ciudad donde los rumores viajaban más rápido que las carretas, donde cada velada social era una oportunidad para intercambiar chismes y teorías, la historia de los Mendizábal y su pintura maldita se convirtió en el tema de conversación obligado. Las señoras lo discutían durante el bordado vespertino. Los caballeros lo comentaban en el casino español mientras fumaban puros y bebían brandy. Los niños lo susurraban con ojos enormes en las esquinas, convirtiendo la historia en leyenda antes de que siquiera se conocieran todos los hechos. El padre Anselmo fue convocado urgentemente a la casa de los herreros. Era un hombre de 60 años, encorvado por el peso de décadas, administrando sacramentos y confesiones, con un rostro surcado de arrugas que hablaban de preocupaciones más terrenales que divinas. Llegó al amanecer, cargando su maletín de cuero gastado que contenía agua bendita, un crucifijo de plata y un libro de exorcismos que rara vez había tenido que utilizar. Don Esteban lo recibió en el vestíbulo. El comerciante, normalmente impecable en su presentación, lucía desaliñado. Tenía ojeras profundas y su camisa estaba mal abotonada. No había dormido en 2 noches. «Padre, necesito que bendiga esta casa», dijo sin preámbulos. «Algo no está bien. Algo está terriblemente mal con ese retrato». El padre Anselmo asintió gravemente y siguió a don Esteban hasta el salón. La familia completa estaba reunida allí, junto con Jacinta y la otra sirvienta, una joven mestiza llamada Refugio. Todas las mujeres tenían rosarios entre las manos. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. El sacerdote se detuvo frente al retrato y lo estudió durante largos minutos. Gabriel Mendizábal lo miraba desde el lienzo con aquellos ojos que ya no eran los de un niño feliz. La pintura mostraba ahora a un niño serio, casi sombrío, con una expresión que podría interpretarse como tristeza o reproche. El padre Anselmo había visto el retrato original años atrás, cuando fue bendecido después de terminarse. Recordaba perfectamente la sonrisa del niño. Esto era diferente. Completamente diferente. «¿Cuándo notaron el primer cambio?», preguntó el sacerdote. «Hace 3 semanas», respondió don Esteban. «Al principio pensamos que eran imaginaciones, pero cada día la expresión se hace más evidente, más perturbadora». El padre Anselmo abrió su maletín y sacó el agua bendita. Roció el cuadro mientras recitaba oraciones en latín. Las mujeres se arrodillaron y comenzaron a rezar el rosario. El sacerdote trazó signos de la cruz en el aire, invocó la protección de los santos, llamó al Espíritu Santo para que limpiara aquel lugar de cualquier presencia maligna. Después de casi 1 hora de bendiciones y oraciones, el padre Anselmo se volvió hacia la familia. Su rostro estaba pálido y preocupado. «No percibo presencias demoníacas en esta casa», dijo lentamente, «pero hay algo aquí, algo que no descansa. Don Esteban, doña Luz María, debo hacerles una pregunta difícil. ¿Están absolutamente seguros de que no hay nada que no me hayan contado sobre la desaparición de Gabriel?» El silencio que siguió fue tenso y cargado.
Doña Luz María rompió a llorar. Don Esteban apretó los puños. Padre, le hemos dicho todo lo que sabemos. Mi hijo desapareció sin dejar rastro. Hemos rezado, hemos buscado, hemos ofrecido misas por su alma por si acaso. ¿Por si acaso qué, don Esteban? El comerciante no respondió. El padre Anselmo suspiró profundamente y cerró su maletín. Voy a decir misa aquí en la casa cada día durante una semana. Mientras tanto, les sugiero que cubran el retrato con un paño negro. No lo miren, no le hablen. Y recen, recen mucho. Esa tarde, siguiendo las instrucciones del sacerdote, don Esteban cubrió el retrato con una sábana negra. Pero incluso cubierto, la presencia del cuadro se sentía en el salón como un peso invisible. María del Carmen se negaba a entrar sola a esa habitación. Doña Luz María aumentó su dosis de láudano. Y por las noches, cuando la casa dormía y las calles de Puebla se sumían en el silencio interrumpido solo por los perros callejeros y el paso ocasional de algún sereno, Jacinta juraba escuchar algo, un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien sollozara detrás de la sábana negra. Schenken, parte 2. La semana de misas diarias que el padre Anselmo celebró en la casa de los Mendizábal no trajo el alivio esperado. Cada mañana, el sacerdote llegaba puntualmente a las 6, acompañado por su monaguillo, un niño campesino de 12 años llamado Tomás, que miraba el retrato cubierto con una mezcla de fascinación y terror. Instalaban un altar portátil en el salón, encendían velas, quemaban incienso. Las oraciones resonaban contra las paredes de cantera mientras la familia se arrodillaba en silencio, buscando desesperadamente alguna señal de paz. Pero la paz no llegaba. En el cuarto día de misas ocurrió algo que hizo que incluso el padre Anselmo dudara de la naturaleza de lo que enfrentaban. Era temprano en la mañana, la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo todo de un tono grisáceo. El sacerdote estaba elevando la hostia consagrada cuando un ruido seco, como el golpe de un libro cayendo al suelo, resonó en el salón. Todos los presentes voltearon hacia el origen del sonido. El retrato cubierto. La sábana negra que cubría la pintura yacía en el suelo, cuidadosamente doblada, como si alguien la hubiera retirado con manos delicadas. El retrato quedó expuesto nuevamente, y lo que todos vieron les heló la sangre. La expresión del niño había cambiado otra vez. Ya no era simplemente seria o triste. Ahora Gabriel Mendizábal miraba desde el lienzo con ojos llenos de lágrimas pintadas que parecían brillar con humedad real bajo la luz de las velas. Su boca estaba abierta, como si estuviera a punto de gritar o de llamar a alguien. Doña Luz María se desmayó por segunda vez. María del Carmen corrió de la habitación sollozando. Don Esteban permaneció de rodillas, petrificado, mirando el rostro de su hijo perdido con una expresión de horror absoluto. El padre Anselmo interrumpió la misa. Con manos temblorosas guardó los elementos sagrados y se acercó al retrato. Lo tocó, pasó los dedos por la superficie pintada. La pintura estaba seca, sin signos de haber sido recientemente alterada. No había humedad real en aquellas lágrimas, solo óleo sobre lienzo, y sin embargo la ilusión era perfecta, terroríficamente perfecta. «Esto va más allá de mi competencia», admitió el sacerdote esa tarde, después de que doña Luz María fuera llevada a su habitación y sedada con láudano. Estaba sentado en el despacho de don Esteban, bebiendo un brandy que el comerciante le había servido con mano temblorosa. «Don Esteban, yo he visto muchas cosas en mis años de sacerdocio. He atendido enfermos mentales que creían estar poseídos. He visto cómo la culpa y el miedo pueden hacer que las personas vean cosas que no existen. Pero esto no es una alucinación colectiva.
Ese retrato está cambiando, físicamente cambiando. ¿Qué sugiere entonces, padre? El padre Anselmo guardó silencio durante largos momentos, girando la copa de brandy entre sus manos. Sugiero que busquen ayuda de alguien con conocimientos que yo no poseo. Hay un hombre en la Ciudad de México, un anticuario y estudioso de fenómenos inexplicables. Se llama Don Agustín Larrañaga. Ha investigado casos similares, aunque nunca tan dramáticos como este. Escribiré una carta de presentación. Mientras tanto... ¿Mientras tanto qué, padre? Mientras tanto, recen por el alma de Gabriel y examinen sus conciencias. Porque si algo he aprendido en todos mis años escuchando confesiones, es que los muertos no regresan sin razón. Si Gabriel está tratando de comunicarse desde más allá, es porque hay algo que necesita que sepan, algo que necesita que reconozcan. Don Esteban envió la carta a la Ciudad de México ese mismo día, pagando a un mensajero especial para que la entregara con la mayor urgencia posible. La respuesta llegó una semana después. Don Agustín Larrañaga aceptaba el caso y llegaría a Puebla en 15 días. Mientras tanto, la vida en la casa de los Herreros se había convertido en una pesadilla de vigilia. Nadie dormía bien. Los sirvientes hablaban de buscar empleo en otras casas. María del Carmen desarrolló un tic nervioso que hacía que parpadeara constantemente. Don Esteban dejó de ir a su almacén, poniendo el negocio en manos de su socio. Y doña Luz María permanecía la mayor parte del tiempo en su habitación, perdida en una neblina de láudano y oraciones. El retrato, por su parte, continuaba su transformación. Cada día que pasaba, el niño del lienzo parecía más angustiado, más desesperado. Las lágrimas pintadas se hicieron más abundantes. La boca se abrió más, como si estuviera gritando en silencio, y los ojos, aquellos ojos que una vez fueron la alegría de la familia, ahora miraban con una acusación tan clara que nadie podía sostenerles la mirada por más de unos segundos. Jacinta, la sirvienta zapoteca, había sido la persona más cercana a Gabriel en sus últimos meses de vida. El niño la adoraba, seguía sus pasos por la casa, la ayudaba con las tareas sencillas del hogar. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, Jacinta se arrodilló frente al retrato cubierto y habló en voz baja, en su lengua materna, palabras que ninguno de los Mendizábal entendía. Era una oración antigua, de su pueblo en las montañas de Oaxaca, un llamado para que las almas inquietas encontraran paz. Mientras oraba, sintió algo extraordinario, una presencia, no amenazante, sino triste, infinitamente triste. Y en ese momento, Jacinta supo con certeza absoluta que Gabriel no había huido de la casa, que no había sido raptado, que nunca había salido de esas 4 paredes. El niño estaba muerto, y su cuerpo seguía en algún lugar de la casa. El pensamiento era tan horrible, tan imposible de aceptar, que Jacinta no se atrevió a compartirlo con nadie. ¿Cómo podía decirle a don Esteban, al poderoso comerciante que había movido cielo y tierra para encontrar a su hijo, que el niño nunca había abandonado su hogar? ¿Cómo podía sugerir que Gabriel había muerto entre esas paredes mientras todos lo buscaban por toda la ciudad? Pero la idea, una vez plantada, comenzó a crecer en su mente como una semilla envenenada. Comenzó a observar la casa con nuevos ojos, a notar cosas que antes no había considerado importantes. La forma en que don Esteban evitaba ciertas habitaciones, el modo en que doña Luz María se ponía tensa cada vez que alguien mencionaba el sótano, las miradas que intercambiaban los patrones cuando creían que nadie los observaba, miradas cargadas de secretos, de culpa. Don Agustín Larrañaga llegó a Puebla en una tarde lluviosa de principios de junio.
Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con cabello gris peinado hacia atrás y unos anteojos de montura dorada que le daban un aire de erudito. Vestía un traje oscuro de corte europeo y cargaba un maletín de cuero que contenía instrumentos que don Esteban no reconocía. Un termómetro especial, varios frascos con líquidos de colores, una cámara fotográfica portátil, libretas llenas de anotaciones en una caligrafía diminuta. Don Esteban lo recibió en su despacho y le contó todo lo sucedido, sin omitir detalle. Don Agustín escuchaba con atención, tomando notas ocasionales, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas sobre fechas, horas, testigos. «Necesito ver el retrato», dijo finalmente, «y necesito permanecer solo con él durante al menos una hora, en completa oscuridad primero, después con diferentes tipos de iluminación. Debo examinar cada centímetro del lienzo, analizar la composición química de la pintura, tomar fotografías». Don Esteban aceptó. Esa noche, después de la cena, don Agustín se instaló en el salón con su equipo. La familia se retiró, dejándolo solo con el retrato. Durante horas, la casa estuvo en silencio absoluto. Solo ocasionalmente se escuchaban ruidos provenientes del salón, el clic de la cámara fotográfica, el tintineo de cristales al manipular los frascos, pasos que iban y venían. Era pasada la medianoche cuando don Agustín emergió del salón. Su rostro estaba pálido y tenía una expresión que don Esteban no supo interpretar. ¿Miedo? ¿Excitación? ¿Perplejidad? «Don Esteban, necesito hablar con usted en privado, y después necesito hablar con cada miembro de su familia por separado, incluidas las sirvientas». «¿Ha encontrado algo?». Don Agustín se quitó los anteojos y los limpió lentamente con un pañuelo de seda. «He encontrado algo que desafía toda explicación racional. La pintura está cambiando, eso es innegable. He tomado fotografías que lo prueban. He analizado muestras de pigmento y la composición es consistente con una obra de hace 3 años. No hay evidencia de que alguien haya estado manipulando el cuadro físicamente, y sin embargo, la imagen está transformándose. Entonces, ¿es real? ¿Es sobrenatural? No creo en lo sobrenatural, don Esteban. Creo en fenómenos que aún no comprendemos. Pero hay algo más importante que debemos discutir, algo que he observado en los cambios del retrato. Don Agustín sacó de su maletín varias fotografías que había tomado del cuadro, las extendió sobre el escritorio, mostraban el retrato en diferentes etapas de su transformación, capturadas con precisión fotográfica. «Mire esto. La progresión de los cambios no es aleatoria. Hay un patrón, una secuencia. El niño del retrato está tratando de comunicar algo específico. Y si mis teorías son correctas, si esto es algún tipo de proyección psíquica o fenómeno relacionado con energías que no comprendemos del todo, entonces la fuente debe estar cerca, muy cerca». «No entiendo». Don Agustín se inclinó hacia adelante, sus ojos grises clavándose en los de don Esteban. «Lo que estoy diciendo, don Esteban, es que creo que su hijo nunca abandonó esta casa. Creo que Gabriel Mendizábal está aquí. Ha estado aquí todo este tiempo. Y el retrato es su forma de hacérselo saber». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un pozo sin fondo. Don Esteban se puso de pie bruscamente, derribando su silla. «Eso es imposible. Registramos cada habitación, cada rincón. La policía vino con perros». Registraron el sótano. El silencio que siguió fue absoluto. Don Esteban palideció hasta que su rostro pareció hecho de cera. El sótano está sellado. Ha estado sellado desde antes de la desaparición de Gabriel. Tiene problemas de humedad, hongos, es insalubre. ¿Cuándo exactamente fue sellado? Don Esteban se dejó caer en su silla. Sus manos temblaban. «No recuerdo la fecha exacta. Fue
Fue alrededor de ese tiempo, mayo o junio de 1849. Don Agustín cerró su libreta y se puso de pie. Entonces, mañana abriremos el sótano, con su permiso o sin él, don Esteban. Porque si no lo hacemos, si no descubrimos qué está causando estos fenómenos, temo que los cambios en el retrato continuarán, y eventualmente algo mucho peor podría ocurrir. Esa noche, ninguno de los habitantes de la casa de los herreros durmió. Don Esteban permaneció en su despacho, bebiendo brandy hasta que la botella quedó vacía. Doña Luz María rezaba compulsivamente en su habitación, el rosario deslizándose entre sus dedos una y otra vez. María del Carmen se quedó despierta leyendo a la luz de una vela, negándose a cerrar los ojos, y Jacinta, en su pequeña habitación junto a la cocina, lloraba en silencio, sabiendo que al día siguiente la verdad que había intuido se revelaría en toda su horrible magnitud. En el salón, el retrato de Gabriel Mendizábal parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Y si alguien hubiera estado allí para observarlo, habría visto que los labios del niño pintado se habían movido ligeramente, formando una sola palabra silenciosa: sótano. Mabo, parte 3. El amanecer del 7 de junio de 1852 llegó a Puebla envuelto en una neblina espesa que se aferraba a las calles como un sudario. Don Agustín Larrañaga había pasado la noche preparándose para lo que sabía sería un descubrimiento que cambiaría todo. No era la primera vez que se enfrentaba a lo que llamaba fenómenos de persistencia post-mortem, pero algo en este caso le inquietaba profundamente. La intensidad de las manifestaciones, la especificidad de los cambios en el retrato, todo apuntaba a un trauma terrible, a una injusticia que clamaba por ser revelada. A las 8 de la mañana, don Agustín reunió a toda la familia en el comedor. Don Esteban lucía demacrado después de su noche de insomnio y alcohol. Doña Luz María apenas podía mantenerse erguida, sus manos temblando violentamente mientras sostenía una taza de café que no bebía. María del Carmen tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Jacinta y Refugio permanecían de pie junto a la puerta, testigos silenciosos de lo que estaba por ocurrir. Antes de proceder, comenzó don Agustín con voz firme, necesito que todos comprendan la gravedad de lo que vamos a hacer. Si mis sospechas son correctas, hoy encontraremos respuestas que quizás preferirían no conocer, pero es necesario. Es la única forma de traer paz a esta casa y, más importante aún, de traer justicia. Don Esteban se aclaró la garganta. Su voz sonó ronca, gastada. Don Agustín, hay algo que debo confesar antes de que abramos el sótano. Todos los ojos se volvieron hacia el patriarca. Doña Luz María dejó escapar un gemido ahogado. El sótano no fue sellado por problemas de humedad, continuó don Esteban, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una le quemara la garganta. Fue sellado porque yo ordené que lo sellaran 2 días después de que Gabriel desapareció. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la habitación contigua. ¿Por qué?, preguntó don Agustín, aunque por su tono era evidente que ya sospechaba la respuesta. Don Esteban enterró el rostro entre las manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos que había contenido durante 3 años. Porque encontré sangre en las escaleras que bajaban al sótano, sangre fresca, el día después de que Gabriel desapareció. Traté de limpiarla, pero las manchas no salían completamente. Y tuve miedo. Tuve tanto miedo de lo que podría significar, de lo que la gente podría pensar, que ordené sellar la entrada. Convencí a todos, incluso a mí mismo, de que Gabriel había salido de la casa de alguna manera, que alguien se lo había llevado, porque la alternativa era aceptar que su hijo había muerto en su propia casa,
completó don Agustín, y que alguien en esta casa sabía cómo. Doña Luz María se desmayó por tercera vez, cayendo de su silla. María del Carmen corrió a socorrerla, mientras Refugio corría a buscar sales aromáticas. El comedor se sumió en el caos durante varios minutos. Cuando finalmente lograron revivir a doña Luz María, don Agustín tomó una decisión. Necesito que todos permanezcan aquí arriba. Don Esteban, usted vendrá conmigo. Necesito también un testigo imparcial. Jacinta, ¿estará dispuesta a acompañarnos? La sirvienta zapoteca asintió con solemnidad. Había esperado este momento durante 3 años, desde aquella tarde en que Gabriel desapareció y ella intuyó que algo terrible había ocurrido. Los 3 descendieron al primer piso y se dirigieron a una pequeña puerta de madera en el pasillo trasero, cerca de la cocina. La puerta estaba sellada con tablones clavados que formaban una X, y una cadena con candado la aseguraba además. Don Esteban sacó la llave con manos temblorosas. Don Agustín había traído una palanca para quitar los tablones. El proceso de abrir la puerta tomó casi media hora. Los clavos habían penetrado profundamente en la madera vieja y resistían ser extraídos. Finalmente, con un crujido que resonó por toda la casa, el último tablón cedió. Don Esteban quitó la cadena y empujó la puerta. Un olor nauseabundo emanó de la oscuridad del sótano. Era un olor dulzón y pútrido, mezclado con humedad y algo más que ninguno de los presentes quería identificar. Don Agustín encendió una linterna de aceite y comenzó a descender los escalones de piedra. Don Esteban lo seguía, sollozando abiertamente ahora. Jacinta cerraba la marcha, rezando en voz baja en su lengua materna. El sótano era amplio, con techo bajo y paredes de piedra cubiertas de musgo y salitre. Había sido utilizado en tiempos coloniales como bodega, pero llevaba años abandonado. La luz de la linterna proyectaba sombras grotescas que bailaban en las paredes. En el suelo, montones de trastos viejos, barriles rotos, herramientas oxidadas, cajas podridas. Don Agustín movió la linterna lentamente, examinando cada rincón. Y entonces la luz cayó sobre algo en el fondo del sótano, contra la pared más alejada. Un montón de escombros, piedras apiladas de forma irregular, como si alguien hubiera derribado parte de una pared y luego intentado ocultarlo. Don Agustín se acercó, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Comenzó a quitar las piedras una por una. Detrás del montón de escombros había un pequeño nicho en la pared. Y dentro del nicho, envuelto en una manta raída que alguna vez fue azul, estaba el cuerpo de Gabriel Mendizábal. Don Esteban gritó, un grito desgarrador que salió desde lo más profundo de su alma. Jacinta se santiguó repetidamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Agustín se arrodilló junto a los restos, su entrenamiento científico luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarlo. El cuerpo estaba momificado por la humedad y el aire frío del sótano. La ropa que vestía era inconfundible, el mismo traje de terciopelo azul marino que llevaba en el retrato. Pero lo más horrible, lo que hizo que incluso don Agustín, acostumbrado a escenas macabras, tuviera que apartar la mirada por un momento, era la posición del cuerpo. El niño estaba acurrucado, como si hubiera intentado hacerse lo más pequeño posible, y sus pequeñas manos estaban levantadas, como si hubiera estado tratando de protegerse de algo, o de alguien. Don Agustín examinó el cuerpo con cuidado profesional, buscando señales de cómo había muerto. En la parte posterior del cráneo, encontró lo que buscaba, una fractura, todavía visible después de 3 años. El niño había recibido un golpe mortal en la cabeza. «Fue un golpe», dijo don Agustín en voz baja, «probablemente con un objeto contundente. La muerte debió ser casi instantánea».
Don Esteban se había dejado caer al suelo, meciendo hacia adelante y hacia atrás, repitiendo el nombre de su hijo una y otra vez como un mantra. Jacinta se acercó al nicho y tocó suavemente la pequeña mano momificada. «Perdónanos, niño Gabriel», susurró. «Perdónanos por no haberte encontrado antes». Don Agustín se puso de pie y miró a don Esteban con una mezcla de compasión y determinación. «Don Esteban, ¿quién sabía de este sótano? ¿Quién tenía acceso?» El comerciante tardó varios minutos en poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro quebrado. «Todos, toda la familia, los sirvientes. Era conocimiento común en la casa. Pero ese día, ese maldito día, yo estaba en el almacén hasta tarde. Luz María había salido a visitar a su hermana. Solo estaban en casa Gabriel, María del Carmen, Jacinta y...» Se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose con horror, mientras una realización terrible tomaba forma en su mente. «Y mi hermano Rodrigo estaba aquí». La confesión cayó entre ellos como una bomba. Don Agustín sacó su libreta inmediatamente. «Su hermano. No ha mencionado a ningún hermano antes». «¿Por qué? Porque Rodrigo no vive aquí. Vivía en Cholula. Había venido a visitarnos esa semana. Se quedó 4 días y luego regresó a Cholula al día siguiente de que Gabriel desapareció. Dijo que tenía asuntos urgentes que atender y nunca regresó. No, nunca. Envió una carta semanas después expresando su pesar por Gabriel, pero nunca regresó a Puebla, ni siquiera para el funeral que celebramos cuando declaramos a Gabriel legalmente muerto el año pasado». Don Agustín y don Esteban subieron las escaleras, dejando a Jacinta para que rezara junto al cuerpo del niño. Arriba encontraron a toda la familia reunida en el vestíbulo, esperando con ansiedad. Doña Luz María estaba siendo sostenida por María del Carmen, ambas llorando. «Lo encontraron», dijo doña Luz María. No era una pregunta. «Encontraron a mi bebé». Don Esteban asintió, incapaz de hablar. Don Agustín tomó el control de la situación. «Doña Luz María, necesito hacerle algunas preguntas sobre el día que Gabriel desapareció, específicamente sobre su cuñado, Rodrigo Mendizábal». La reacción de doña Luz María fue inmediata y visceral. Su rostro palideció hasta parecer cadavérico y comenzó a temblar violentamente. «No», susurró. «No, no, no». María del Carmen miró a su madre con confusión. «Madre, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver el tío Rodrigo con esto?». Pero doña Luz María había comenzado a mecerse hacia adelante y hacia atrás, sus ojos vidriosos, perdida en algún lugar dentro de su propia mente. Don Agustín se acercó y habló con voz suave pero firme. «Doña Luz María, sé que esto es difícil, pero necesito que me diga la verdad. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué hizo Rodrigo?». Las palabras salieron de doña Luz María en un torrente, como si hubiera estado conteniendo una represa durante 3 años y finalmente las compuertas se hubieran roto. «Yo lo vi. Dios me perdone. Yo lo vi y no dije nada. No dije nada porque tenía miedo. Tanto miedo. Rodrigo tenía a Gabriel. Los vi desde la ventana de mi habitación. Rodrigo estaba llevando a Gabriel hacia el sótano y el niño estaba llorando, tratando de soltarse. Yo bajé corriendo, pero cuando llegué al sótano ya era demasiado tarde. Vi a Gabriel tirado en el suelo, al pie de las escaleras. Había sangre, tanta sangre, y Rodrigo estaba de pie sobre él, con una piedra en la mano, llorando y diciendo que no había querido, que había sido un accidente, que el niño había tropezado y él solo había querido. Se detuvo, hiperventilando. María del Carmen había caído de rodillas, sus manos cubriendo su boca en horror. Don Esteban se había quedado paralizado, como convertido en estatua de sal. «Rodrigo me rogó que no dijera nada», continuó doña Luz María.
las palabras saliendo entre sollozos. Dijo que arruinaría a toda la familia, que su esposa estaba embarazada, que sus hijos quedarían en la miseria. Me juró que había sido un accidente, que Gabriel lo había provocado, que se había puesto difícil cuando él trató de disciplinarlo por algo. Entre los dos, escondimos el cuerpo en ese nicho. Rodrigo colocó las piedras. Yo limpié la sangre lo mejor que pude, y acordamos decir que Gabriel había desaparecido. El silencio que siguió a esta confesión era el silencio del abismo. Don Esteban miró a su esposa como si la viera por primera vez en su vida. María del Carmen sollozaba incontrolablemente. Hasta don Agustín, que había presenciado las peores maldades humanas en su trabajo, se quedó sin palabras momentáneamente. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente don Esteban, su voz quebrándose. ¿Por qué protegerlo? ¿Por qué no me dijiste? Era nuestro hijo, Luz María, nuestro hijo. Porque soy una cobarde, respondió ella, su voz ahora extrañamente calmada, como si al confesar hubiera encontrado algún tipo de paz terrible. Porque tuve miedo del escándalo, de lo que dirían, de que la gente pensara que éramos una familia de asesinos, y convencí a Rodrigo de que sellara el sótano, de que nunca dijera nada, de que dejáramos que el mundo creyera que Gabriel había sido raptado. Yo empujé la narrativa. Yo organicé las búsquedas sabiendo que nunca lo encontrarían, y cada día que pasaba se hacía más difícil decir la verdad. Cada día la mentira crecía hasta que se volvió más grande que yo misma. Don Agustín se volvió hacia don Esteban. Necesito saber dónde está Rodrigo Mendizábal ahora. Debe ser llevado ante la justicia. Y usted, doña Luz María, también enfrentará cargos por encubrir un crimen y obstrucción a la justicia. Don Esteban dio la dirección de su hermano en Cholula con voz automática, como si estuviera en trance. Don Agustín envió inmediatamente un mensaje urgente a las autoridades en esa ciudad, solicitando la detención de Rodrigo Mendizábal por el asesinato de Gabriel Mendizábal, Santísima Trinidad. El resto del día fue un caos de actividad. Llegaron las autoridades de Puebla, llegó el juez, llegó el médico forense. El cuerpo de Gabriel fue cuidadosamente extraído del sótano y preparado para un entierro apropiado. Doña Luz María fue arrestada, aunque por su estado mental fue permitido que permaneciera bajo custodia domiciliaria con vigilancia constante. Don Esteban tuvo que dar declaraciones detalladas. María del Carmen, destrozada por la revelación de que su madre había sabido la verdad todo este tiempo, se encerró en su habitación y se negó a hablar con nadie. Y en el salón, algo extraordinario ocurrió. Cuando don Agustín regresó a examinar el retrato esa tarde, después de horas de interrogatorios y procedimientos legales, descubrió que había cambiado una última vez. Pero este cambio era diferente a todos los anteriores. Gabriel Mendizábal sonreía de nuevo desde el lienzo. No la sonrisa forzada del retrato original, sino una sonrisa genuina, pacífica. Las lágrimas habían desaparecido. Los ojos ya no acusaban. El niño pintado miraba directamente al observador con una expresión de ¿perdón? ¿Alivio? Era difícil decirlo con certeza, pero la atmósfera opresiva que había llenado la casa durante semanas se había disipado como niebla bajo el sol. Don Agustín tomó fotografías del retrato en su estado final. Las comparó con las fotografías anteriores. Los cambios eran innegables, documentados científicamente, y sin embargo, ahora que la verdad había sido revelada, el fenómeno había cesado, como si el único propósito del retrato animado hubiera sido guiar a los vivos hacia la justicia que los muertos merecían. Parte 4. La noticia del descubrimiento en la casa de los Mendizábal se extendió por Puebla con la velocidad de un incendio forestal. En cuestión de horas, toda la ciudad sabía que el pequeño Gabriel había sido encontrado muerto en el sótano de su propia casa,
que su madre había estado implicada en encubrir el crimen y que su tío Rodrigo era el presunto asesino. Las tertulias de las damas de sociedad no hablaban de otra cosa. En los cafés y cantinas, los hombres debatían los detalles escabrosos con una mezcla de horror y morbosa fascinación. Los periódicos locales publicaron ediciones especiales, y pronto el caso llegó incluso a la Ciudad de México, donde los diarios capitalinos lo reportaron con titulares sensacionalistas. Pero más que el crimen en sí, lo que capturó la imaginación popular fue la historia del retrato, el cuadro que había cambiado solo, que había llorado lágrimas de óleo, que había guiado a los investigadores hacia la verdad. La gente comenzó a hablar de milagros, de castigos divinos, de almas que no podían descansar hasta que la justicia fuera servida. El retrato se convirtió en leyenda antes de que el caso siquiera llegara a juicio. Las autoridades de Cholula respondieron rápidamente al mensaje de don Agustín. Rodrigo Mendizábal fue arrestado en su casa a las 2 de la madrugada del día siguiente. Los oficiales reportaron que el hombre no opuso resistencia. De hecho, parecía haber estado esperando este momento durante 3 años. Cuando le leyeron los cargos, simplemente asintió y pidió ver a un sacerdote antes de ser transportado a Puebla. El traslado de Rodrigo desde Cholula hasta la prisión municipal de Puebla tomó 2 días. Llegó en un carruaje cerrado, escoltado por soldados, mientras una multitud curiosa se agolpaba en las calles para ver al hombre que había asesinado a su propio sobrino. Algunos gritaban insultos, otros simplemente miraban en silencio, tratando de comprender cómo alguien podía cometer semejante acto. Rodrigo Mendizábal tenía 48 años, 2 menos que su hermano Esteban. Había sido alguna vez un hombre apuesto, pero 3 años de culpa lo habían transformado en un espectro. Su cabello, que antes era negro azabache, ahora era completamente gris. Su rostro estaba surcado de líneas profundas. Sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había dejado de dormir bien hace mucho tiempo. Cuando finalmente fue instalado en una celda y permitido recibir visitas, pidió ver a su hermano. Don Esteban inicialmente se negó. El dolor y la traición eran demasiado frescos, demasiado abrumadores, pero el padre Anselmo lo convenció de que era necesario no solo para el proceso legal, sino para la sanación de su propia alma. Así que una tarde de mediados de junio, don Esteban Mendizábal caminó por los corredores de piedra húmeda de la prisión municipal, hasta llegar a la celda donde su hermano esperaba. Los 2 hombres se miraron a través de los barrotes durante largos momentos sin decir palabra. Finalmente, Rodrigo habló. Su voz era ronca, como si hubiera pasado años sin usarla apropiadamente. Esteban, yo no esperaba que vinieras. No he venido por ti, respondió don Esteban con voz fría. He venido porque necesito entender, necesito saber por qué. ¿Qué podría hacer un niño de 8 años para merecer morir? ¿Qué podría hacer mi hijo para que su propio tío lo matara? Rodrigo se dejó caer en el catre de su celda, enterrando el rostro entre las manos. No fue intencional. Tienes que creerme, Esteban. Nunca quise que sucediera. Yo amaba a Gabriel como si fuera mi propio hijo. Entonces explícamelo. Hazme entender cómo alguien mata accidentalmente a un niño y luego lo esconde como si fuera basura. Rodrigo guardó silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, las palabras salieron lentamente. Cada una pareció costarle un gran esfuerzo. ¿Recuerdas a mi hijo mayor, Sebastián? Murió 2 años antes de que naciera Gabriel. Fiebre escarlata. Tenía 6 años. Era mi orgullo, mi alegría. Después de que murió, algo en mí se rompió. No podía ver niños de su edad sin sentir que me arrancaban el corazón.
Y Gabriel, Dios me perdone, Gabriel era todo lo que Sebastián podría haber sido: inteligente, alegre, lleno de vida. Eso no explica por qué lo mataste. Yo venía a visitarlos cada pocos meses. Me hacía bien estar cerca de Gabriel, aunque también me dolía. Era como tener un pedazo de Sebastián de vuelta. Pero ese día, ese maldito día de junio, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Gabriel estaba jugando en el patio, persiguiendo mariposas como solía hacer Sebastián. Lo observé desde la ventana y el dolor se volvió insoportable. Bajé y le hablé. Le pedí que dejara de correr, que se quedara quieto por un momento. Pero él no entendía. Siguió riendo, siguió corriendo, y algo en mí se encendió. Una rabia irracional. Le grité. Lo tomé del brazo con demasiada fuerza. Él se asustó y trató de soltarse. Dijo que le iba a decir a su papá que yo le había gritado. Rodrigo hizo una pausa, respirando trabajosamente. Entré en pánico. Pensé que, si le decía a ti, no me dejarías volver a visitar, que perdería incluso ese pequeño consuelo de estar cerca de él. Así que lo jalé hacia el sótano. Pensé que podía hablar con él allí, convencerlo de que no dijera nada, pero él empezó a llorar, a forcejear, comenzó a gritar, y yo tomé una piedra del suelo. Solo quería asustarlo para que se callara, pero el golpe fue demasiado fuerte. El sonido de su cráneo rompiéndose, ese sonido me ha perseguido cada noche durante 3 años. Don Esteban tuvo que apoyarse contra la pared. Las piernas apenas lo sostenían. La explicación era tan estúpida, tan sin sentido, tan absolutamente banal en su horror, que era casi imposible de procesar. ¿Y Luz María? ¿Cómo convenciste a mi esposa de encubrir el asesinato de su propio hijo? Ella bajó justo después. Vio todo: el cuerpo, la sangre, la piedra en mi mano. Se puso histérica. Pensé que iba a gritar, a llamar a las autoridades, pero entonces comenzó a preocuparse por el escándalo, por lo que dirían los vecinos, por cómo nos verían. Y yo, Dios me perdone, aproveché ese miedo. Le dije que podíamos decir que Gabriel había sido raptado, que nadie tenía que saber la verdad. Le prometí que cuidaría de ustedes económicamente, que nunca les faltaría nada, y ella aceptó. Entre los dos escondimos el cuerpo. Yo coloqué las piedras, ella limpió la sangre. Y cuando regresaste esa noche del almacén, ella ya había construido la historia de la desaparición. Monstruo, susurró don Esteban. Los dos. Ustedes dos son monstruos. Rodrigo asintió lentamente. Sí, tienes razón. He sido un monstruo durante 3 años. He vivido en el infierno, Esteban. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gabriel. Cada ruido me hacía saltar, pensando que alguien había descubierto la verdad. Mi esposa comenzó a sospechar que algo andaba mal. Mis hijos empezaron a evitarme. Y cuando escuché sobre el retrato, sobre los cambios, supe que era solo cuestión de tiempo. Supe que Gabriel había encontrado una forma de revelar lo que le habíamos hecho. Don Esteban se apartó de los barrotes. No podía soportar ver más a su hermano. Espero que te pudras en el infierno, Rodrigo. Y si hay alguna justicia en este mundo o en el otro, pasarás cada momento restante de tu miserable vida sufriendo lo que hiciste sufrir a mi hijo. Salió de la prisión sin mirar atrás. Nunca volvería a hablar con su hermano, nunca asistiría a su juicio, nunca pronunciaría su nombre de nuevo. Mientras tanto, en la casa de los herreros, la vida había tomado un giro irrevocablemente oscuro. Doña Luz María permanecía bajo arresto domiciliario, vigilada constantemente por un guardia apostado en la puerta. Pasaba sus días encerrada en su habitación, negándose a comer, tomando cantidades cada vez mayores de láudano. Los médicos advertían que su salud mental estaba deteriorándose rápidamente. Hablaba sola, conversaciones enteras con Gabriel,
pidiendo perdón una y otra vez. María del Carmen había tomado las riendas del hogar por necesidad. A sus 22 años, se encontró a cargo de una casa sumida en el escándalo, con una madre que perdía la razón y un padre que apenas podía funcionar. Los sirvientes, excepto Jacinta, que se quedó por lealtad al niño muerto, abandonaron el empleo. Los amigos de la familia dejaron de visitar. Las invitaciones a eventos sociales cesaron. Los Mendizábal se habían convertido en parias. Don Agustín Larrañaga permaneció en Puebla durante varias semanas, documentando meticulosamente cada aspecto del caso. Sus fotografías del retrato en sus diferentes etapas se convirtieron en evidencia crucial. Escribió un informe extenso sobre los fenómenos observados, un documento que eventualmente sería publicado en revistas científicas europeas y contribuiría al naciente campo de la parapsicología. El retrato mismo se convirtió en objeto de intenso debate. ¿Había sido realmente un fenómeno sobrenatural? ¿O había alguna explicación racional para los cambios observados por múltiples testigos y documentados fotográficamente? Don Agustín tenía sus teorías. Todas ellas giraban en torno a conceptos de impresiones psíquicas, energía residual y manifestaciones inducidas por trauma. Pero incluso él admitía que no había explicación completamente satisfactoria. Lo que sí estaba claro era que el retrato había cumplido su propósito. Gabriel Mendizábal, muerto a los 8 años por la mano de su tío, había encontrado una forma de hablar desde más allá de la tumba. A través de pinceladas que se transformaban, de lágrimas que aparecían en óleo, de expresiones que cambiaban con cada día que pasaba, el niño había guiado a los vivos hacia la verdad. El funeral de Gabriel finalmente se llevó a cabo el 23 de junio de 1852, 3 años después de su muerte. El padre Anselmo ofició una misa solemne en la iglesia de San José. El pequeño ataúd blanco fue llevado en procesión por las calles de Puebla, seguido por una multitud que incluía no solo a curiosos, sino a personas genuinamente conmovidas por la tragedia. Los restos de Gabriel fueron enterrados en el Panteón Municipal bajo una lápida simple que decía Gabriel Mendizábal, Santísima Trinidad, 1841-1849. Ángel robado a la tierra, ahora en paz en el cielo. Don Esteban estuvo presente en el funeral, pero permaneció apartado, casi invisible entre la multitud. Su rostro era una máscara de dolor que nunca desaparecería completamente. Doña Luz María no pudo asistir. Su estado mental había empeorado hasta el punto de que los médicos temían por su vida si era sometida al estrés de ver a su hijo enterrado. María del Carmen fue quien arrojó el primer puñado de tierra sobre el ataúd. Sus lágrimas cayeron junto con la tierra, mezclándose con el polvo que eventualmente cubriría a su hermano menor. Después de la ceremonia, regresó a la casa de los Herreros con su padre, ambos mudos de dolor, para enfrentar un futuro incierto en una casa manchada para siempre por el asesinato y la traición. Y en el salón de esa casa maldita, el retrato de Gabriel Mendizábal colgaba aún de la pared, mostrando ahora la sonrisa pacífica de un niño que finalmente podía descansar. Parte 5. El juicio de Rodrigo Mendizábal comenzó el 15 de julio de 1852 en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Era uno de los casos más sensacionales que la ciudad había visto en décadas, y el edificio del tribunal estaba abarrotado de espectadores. Periodistas de todo México se habían desplazado a Puebla para cubrir el proceso. El caso tenía todos los elementos que fascinaban al público: asesinato, familia aristocrática, secretos enterrados y el extraordinario detalle del retrato que había hablado desde el silencio. El fiscal asignado al caso era el licenciado Eugenio Cortés, un abogado de 38 años con reputación de ser implacable en los tribunales.
Alto y delgado, con una voz que podía llenar una sala sin necesidad de gritar, Cortés había preparado meticulosamente su caso. Tenía la confesión de Rodrigo, tenía el testimonio de doña Luz María, tenía el cuerpo del niño con evidencia clara de trauma craneal, tenía fotografías del retrato mostrando sus cambios inexplicables. Tenía todo lo que necesitaba para asegurar una condena. La defensa de Rodrigo fue asumida por un abogado local de apellido Villarreal, un hombre mayor que aceptó el caso más por obligación profesional que por convicción. Todos en Puebla sabían que Rodrigo era culpable. La única pregunta era, ¿qué tan severo sería el castigo? El primer día del juicio, Rodrigo fue llevado a la sala encadenado de pies y manos. Su apariencia había empeorado durante las semanas en prisión. Estaba demacrado, con el rostro cubierto de una barba descuidada y los ojos hundidos en sus órbitas. Cuando el juez le pidió que se declarara culpable o inocente, Rodrigo habló con voz clara. «Culpable, su señoría. Soy culpable del asesinato de Gabriel Mendizábal y de todos los pecados que siguieron a ese acto terrible». Un murmullo recorrió la sala. El abogado Villarreal intentó persuadir a su cliente de que reconsiderara, pero Rodrigo se negó. No quería prolongar el sufrimiento con un juicio largo. Quería confesar, ser sentenciado y pagar por lo que había hecho. Pero el fiscal Cortés no estaba satisfecho con una confesión simple. Quería que el público, que México entero, entendiera la magnitud de este crimen. Así que durante los días siguientes llamó al estrado a una serie de testigos que pintarían un cuadro completo del horror. Jacinta fue la primera en testificar. La sirvienta zapoteca, vestida con su mejor rebozo negro, relató con voz temblorosa pero firme cómo había sido la última persona en ver a Gabriel vivo aquella tarde de junio. Describió al niño alegre, inocente, persiguiendo mariposas en el patio. Habló de cómo corrió a buscarlo cuando doña Luz María preguntó por él, y cómo encontró las puertas cerradas, las ventanas con rejas, sin señal alguna de que el niño hubiera salido. Describió los 3 años de búsqueda inútil, las noches en que lloraba por el niño al que había cuidado como si fuera suyo. Don Agustín Larrañaga fue el siguiente testigo. Su testimonio fue el más esperado, el que había atraído a la sala a académicos y curiosos por igual. Con la precisión de un científico, describió el fenómeno del retrato cambiante. Presentó las fotografías que había tomado, pasándolas entre los miembros del jurado para que pudieran ver con sus propios ojos la progresión de los cambios. Explicó cómo había documentado cada transformación, cómo había analizado la composición química de la pintura, cómo había descartado toda posibilidad de manipulación física. No puedo explicar científicamente cómo ocurrieron estos cambios, admitió don Agustín, pero puedo afirmar con absoluta certeza que ocurrieron, que el retrato se transformó, y que esas transformaciones llevaron directamente al descubrimiento del cuerpo de Gabriel Mendizábal. Si uno cree o no que fue el espíritu del niño manifestándose, es cuestión de fe personal, pero los hechos son innegables. El retrato cambió, y al hacerlo reveló un crimen que de otro modo habría permanecido oculto para siempre. El testimonio de don Agustín causó sensación. Los periódicos lo reprodujeron palabra por palabra. Las fotografías del retrato fueron reproducidas en grabados que circularon por todo el país. El caso se convirtió en el tema de debate en universidades, tertulias literarias, salones aristocráticos y tabernas populares por igual. Después vino el testimonio más doloroso, el de doña Luz María de la Santísima Trinidad Mendizábal. Fue traída al tribunal en una silla de ruedas, tan deteriorada estaba su condición. Su abogado argumentó que no estaba en condiciones mentales para testificar, pero el juez decidió que su testimonio era crucial
y permitió que procediera bajo supervisión médica. Doña Luz María habló con voz apenas audible, requiriendo que el secretario del tribunal se acercara para escuchar y repetir sus palabras a la sala. Relató, entre sollozos y períodos de silencio, cómo había bajado al sótano aquella tarde y había encontrado a su hijo muerto. Cómo Rodrigo la había convencido de guardar silencio. Cómo el miedo al escándalo, a la vergüenza social, al juicio de la sociedad poblana, había sido más fuerte que su amor maternal. Cada día que pasaba era un infierno, susurró. Sabía dónde estaba mi hijo. Sabía que estaba muerto a pocos metros de donde yo dormía. Y no dije nada. Participé en las búsquedas sabiendo que nunca lo encontraríamos. Organicé misas rogando por su regreso cuando sabía que estaba muerto. Soy tan culpable como Rodrigo, más culpable porque era su madre. Debí protegerlo, y en cambio protegí a su asesino. El tribunal quedó en silencio absoluto después de este testimonio. Varias mujeres entre el público lloraban abiertamente. Incluso el juez tuvo que hacer una pausa para recuperar su compostura. Don Esteban Mendizábal también fue llamado a testificar, aunque su participación fue breve. Confirmó que había encontrado sangre en las escaleras del sótano y que por miedo y negación había ordenado sellar la entrada sin investigar más a fondo. Su voz se quebró cuando admitió que si hubiera sido más valiente, si hubiera insistido en descubrir la verdad de inmediato, quizás su esposa no habría tenido tiempo de ayudar a encubrir el crimen. El clímax del juicio llegó cuando Rodrigo Mendizábal fue llamado a dar su propio testimonio. Subió al estrado con dificultad, las cadenas tintineando con cada paso. El fiscal Cortés lo sometió a un interrogatorio implacable que duró 3 horas. Rodrigo no intentó defenderse ni justificarse. Respondió cada pregunta con honestidad brutal, describiendo cada detalle de cómo había matado a Gabriel, cómo había convencido a Luz María de ayudarlo, cómo había vivido con la culpa durante 3 años. ¿Siente remordimiento?, preguntó finalmente el fiscal. Cada segundo de cada día, respondió Rodrigo, pero el remordimiento no devuelve la vida, no borra lo que hice. Gabriel está muerto por mi culpa, una familia está destruida por mi culpa, y ninguna cantidad de castigo que este tribunal me imponga podrá compensar eso. ¿Cree usted en el fenómeno del retrato? ¿Cree que fue el espíritu de Gabriel tratando de revelar su crimen? Rodrigo guardó silencio durante varios momentos antes de responder. No sé si creo en espíritus o fantasmas, pero sé que durante 3 años, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gabriel acusándome. Sé que no tuve un momento de paz. Y cuando escuché sobre el retrato, sobre cómo estaba cambiando, supe en mi corazón que era Gabriel, que había encontrado una forma de hablar, de acusarme, de exigir justicia. Así que sí, fiscal, creo que fue Gabriel, y me alegro de que lo haya hecho, porque yo no tuve el valor de confesar por mi cuenta. Los alegatos finales fueron presentados el 25 de julio. El fiscal Cortés pintó un cuadro devastador de un crimen premeditado seguido de un encubrimiento calculado. Pidió la pena máxima, muerte por fusilamiento. El abogado Villarreal, en una defensa que sabía era inútil, argumentó que Rodrigo al menos merecía consideración por su confesión y su evidente remordimiento. Pidió cadena perpetua en lugar de ejecución. El jurado deliberó durante 5 horas. Cuando regresaron a la sala, el presidente del jurado se puso de pie y leyó el veredicto con voz solemne. Encontramos al acusado, Rodrigo Mendizábal, culpable del asesinato en 2º grado de Gabriel Mendizábal Santísima Trinidad. Encontramos también a la coacusada, Luz María de la Santísima Trinidad Mendizábal, culpable de encubrimiento de homicidio y obstrucción a la justicia. El juez, un hombre de 60 años llamado don Ignacio Ramírez, procedió a dictar sentencia.
Su voz resonó por la sala del tribunal con autoridad absoluta. Rodrigo Mendizábal, este tribunal lo condena a 30 años de prisión en trabajos forzados en la penitenciaría de Puebla. Aunque su crimen merece la muerte, tomamos en cuenta su confesión completa y su genuino remordimiento. Pasará el resto de su vida natural tras las rejas, donde tendrá tiempo abundante para reflexionar sobre el pecado que ha cometido contra Dios, contra la sociedad y contra un niño inocente que confiaba en usted. Se volvió hacia donde doña Luz María estaba sentada, todavía en su silla de ruedas. Luz María de la Santísima Trinidad Mendizábal, su crimen es en cierta forma más imperdonable que el de su coacusado. Una madre debe proteger a su hijo por encima de todas las cosas. Usted eligió proteger la reputación familiar por encima de la justicia para su hijo asesinado. Sin embargo, tomando en cuenta su evidente deterioro mental y el hecho de que no cometió el acto de violencia en sí, este tribunal la condena a 10 años de prisión a cumplirse en el Hospital de San Roque bajo supervisión médica. La sentencia fue recibida con reacciones mixtas. Algunos consideraban que ambos merecían la muerte. Otros sentían que la justicia había sido servida apropiadamente. Los Mendizábal, una familia que alguna vez había sido respetada en Puebla, ahora estaban completamente arruinados. Don Esteban cerró su negocio y se retiró de la vida pública. María del Carmen eventualmente se casaría y se mudaría a Veracruz, adoptando el apellido de su esposo para escapar del estigma. La casa de los Herreros fue vendida 6 meses después del juicio. Ninguna familia respetable quería vivir en la casa donde un niño había sido asesinado y escondido durante 3 años. Eventualmente fue comprada por un comerciante de paso que la convirtió en almacén de mercancías. El retrato de Gabriel Mendizábal tuvo un destino peculiar. Don Agustín Larrañaga lo solicitó para sus estudios y con el permiso de don Esteban se lo llevó a la Ciudad de México. Allí lo exhibió brevemente en una conferencia sobre fenómenos inexplicables, donde causó sensación entre académicos y curiosos. El retrato nunca volvió a cambiar. Permanecía congelado en su última expresión, la sonrisa pacífica del niño que finalmente había encontrado justicia. Años después, el cuadro desapareció. Algunos dicen que don Agustín lo vendió a un coleccionista europeo interesado en objetos con historias paranormales. Otros aseguran que fue robado de su estudio. Hay quien afirma que don Esteban lo recuperó en secreto y lo quemó, incapaz de soportar más aquel recordatorio constante de su hijo perdido. La verdad es que nadie sabe con certeza qué sucedió con el retrato del niño perdido, pero su leyenda perdura. Parte 6. Los años que siguieron al juicio transformaron a Puebla de maneras sutiles pero profundas. El caso Mendizábal, como llegó a conocerse, se convirtió en una historia de advertencia que las madres contaban a sus hijos, sobre la importancia de la verdad, sobre cómo los secretos siempre salen a la luz, sobre cómo incluso los muertos pueden encontrar formas de hablar si la injusticia es lo suficientemente grande. Rodrigo Mendizábal pasó sus días en la penitenciaría de Puebla trabajando en las canteras, rompiendo piedra bajo el sol implacable del altiplano mexicano. Los guardias reportaban que era el prisionero más dócil que habían conocido. Nunca causaba problemas, aceptaba cada castigo sin quejarse. Por las noches lo escuchaban rezar en su celda, largas oraciones, pidiendo perdón que nunca parecían traerle paz. Murió en 1867, 15 años después de su condena, de neumonía contraída durante uno de los inviernos particularmente duros que azotaron la región. Tenía 63 años, pero parecía de 80.
Fue enterrado en la fosa común del cementerio de la prisión, sin lápida, sin ceremonia, sin nadie que llorara su muerte, excepto quizás el capellán de la penitenciaría que había escuchado sus confesiones durante década y media. El destino de doña Luz María fue aún más trágico. En el hospital de San Roque, su salud mental continuó deteriorándose a pesar de los cuidados médicos. Dejó de comer voluntariamente. Dejó de hablar. Pasaba sus días sentada junto a una ventana, mirando hacia la distancia, hacia algo que solo ella podía ver. Los médicos diagnosticaron melancolía profunda, lo que hoy llamaríamos depresión severa combinada con trastorno de estrés postraumático. Murió apenas 3 años después de su condena en 1855 de inanición y agotamiento general. Sus últimas palabras, susurradas a una monja que la atendía, fueron: «Perdóname, Gabriel, por favor, perdóname». Ubal fue enterrada en el Panteón Municipal, pero no junto a su hijo. Su lápida simplemente decía su nombre y fechas. Ninguna familia asistió a su funeral. Don Esteban Mendizábal sobrevivió a su esposa y a su hermano, pero solo en el sentido más técnico de la palabra. El hombre que había sido un próspero comerciante, respetado en toda Puebla, se convirtió en un ermitaño. Vivió sus últimos años en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rechazando todo contacto social. Se dedicó a obras de caridad, donando la mayor parte de su fortuna a orfanatos y asilos. Era como si intentara expiar los pecados de su familia, alimentando y vistiendo a niños que no tenían a nadie más. Murió en 1870, a los 70 años, solo excepto por un viejo sirviente que lo había acompañado hasta el final. En su testamento dejó instrucciones específicas. Debía ser enterrado junto a Gabriel, y en su lápida debía grabarse: «Padre que falló en proteger a su hijo. Que Dios tenga misericordia». María del Carmen, la única sobreviviente de la familia inmediata, logró construir una nueva vida en Veracruz. Se casó con un comerciante de café llamado Alfredo Suárez en 1854. Tuvieron 4 hijos. Nunca regresó a Puebla. Nunca habló con sus hijos sobre su familia original. Solo en su lecho de muerte, en 1892, confesó a su hija mayor la verdad sobre su hermano menor, sobre el retrato que cambió solo, sobre el secreto terrible que había destruido a los Mendizábal. Don Agustín Larrañaga continuó su trabajo investigando fenómenos inexplicables, hasta su muerte en 1878. Publicó varios libros sobre el tema, y el caso del retrato del niño perdido ocupaba un capítulo prominente en su obra más famosa, Manifestaciones del Más Allá, estudios sobre fenómenos paranormales en México. El libro se convirtió en un texto fundamental para los primeros parapsicólogos y espiritistas mexicanos. En su libro, don Agustín presentaba su teoría final sobre lo que había ocurrido con el retrato. Creía que la combinación de trauma extremo, muerte violenta y la profunda injusticia de un crimen oculto había creado lo que él llamaba una impresión psíquica en el cuadro. El retrato, pintado poco antes de la muerte del niño, había de alguna manera capturado no solo su imagen física, sino algo de su esencia. Y cuando el crimen necesitaba ser revelado, esa esencia encontró una forma de manifestarse. No propongo que el espíritu de Gabriel Mendizábal literalmente habitara el retrato, escribió don Agustín. Más bien sugiero que el cuadro actuaba como una especie de receptor y transmisor de energías que aún no comprendemos completamente. Energías relacionadas con la conciencia, la culpa, la necesidad de justicia. En presencia de aquellos que conocían la verdad del crimen, el retrato se transformaba como si la culpa colectiva de los vivos estuviera siendo proyectada y manifestada visualmente.
Fuera cual fuera la explicación verdadera, el caso dejó una marca indeleble en la historia de Puebla. La casa donde ocurrió el crimen cambió de manos varias veces durante las décadas siguientes. Cada nuevo propietario reportaba fenómenos extraños: pasos de niño corriendo por el patio cuando no había nadie allí, el sonido de risas infantiles en habitaciones vacías, una sensación de profunda tristeza que llenaba el sótano incluso después de que fue completamente renovado. En 1920, durante la Revolución Mexicana, la casa fue parcialmente destruida durante un tiroteo entre fuerzas federales y zapatistas. Quedó abandonada durante años. En la década de 1950 fue finalmente demolida para construir un edificio de apartamentos modernos. Pero la historia del retrato del niño perdido no se desvaneció con la demolición de la casa. Se convirtió en leyenda urbana, contada y recontada en las calles de Puebla. Los detalles se exageraron con el tiempo. Algunas versiones decían que el retrato no solo cambiaba de expresión, sino que lloraba sangre real. Otras afirmaban que el niño del cuadro había señalado con el dedo directamente al asesino durante el juicio. Incluso hubo quien aseguraba que el retrato todavía existía, escondido en algún museo privado europeo, y que seguía cambiando cuando alguien con un secreto terrible se paraba frente a él. Cristóbal Velázquez, el pintor que había creado el retrato original, murió en 1860 sin haber vuelto a pintar un retrato de niño. Cuando le preguntaban por qué, simplemente respondía que después de Gabriel Mendizábal no podía soportar capturar la imagen de otro niño, temiendo de alguna forma repetir lo que había ocurrido. En sus últimos años se volvió cada vez más supersticioso, afirmando que los pintores capturaban algo más que la imagen física de sus sujetos, que atrapaban un pedazo del alma misma. Jacinta, la sirvienta zapoteca que había sido la última en ver a Gabriel vivo, continuó trabajando en casas de Puebla hasta edad avanzada. En su comunidad oaxaqueña se convirtió en una especie de figura sabia, conocida por su habilidad para comunicarse con los muertos. Contaba la historia de Gabriel a quien quisiera escuchar, siempre enfatizando la misma lección: los muertos no descansan mientras haya injusticia. Murió en 1885 a los 72 años, y en su funeral varios testigos juraron haber visto a un niño de unos 8 años, vestido con un traje de terciopelo azul, parado entre los dolientes, sonriendo. El Panteón Municipal de Puebla, donde Gabriel fue finalmente enterrado apropiadamente, se convirtió en lugar de peregrinación para madres que habían perdido hijos. Dejaban flores en su tumba, pequeños juguetes, velas. La lápida original fue reemplazada en 1890 por una más elaborada, donada anónimamente, que mostraba la imagen de un ángel niño con la inscripción Gabriel Mendizábal, quien habló desde el silencio para que la verdad fuera conocida. La historia tuvo un impacto duradero en la forma en que se investigaban las desapariciones de niños en México. El caso Mendizábal fue citado en discusiones legales sobre la importancia de búsquedas exhaustivas, sobre la necesidad de examinar incluso a familiares cercanos como posibles sospechosos, sobre los peligros de permitir que el miedo al escándalo social obstruya la justicia. En 1910, un joven escritor poblano llamado Efrén Rebolledo escribió un cuento titulado El retrato acusador, basado libremente en el caso. El cuento se volvió popular y fue incluido en antologías de literatura fantástica mexicana. Generaciones de niños poblanos crecieron leyendo esta versión ficcionalizada de la historia, nunca sabiendo completamente qué era realidad y qué era embellecimiento literario. Don Agustín había dejado sus fotografías del retrato a la Universidad Nacional, donde permanecieron archivadas durante décadas. En 1975, un investigador redescubrió las fotografías y las sometió a análisis moderno.
Los expertos confirmaron que no había evidencia de manipulación fotográfica. Las imágenes mostraban genuinamente un retrato con expresiones significativamente diferentes, todas capturadas en el mismo marco, con el mismo ángulo, bajo condiciones de iluminación similares. El fenómeno permanecía inexplicado. En 2015, un grupo de parapsicólogos mexicanos intentó localizar el paradero del retrato original sin éxito. Rastrearon ventas de arte del siglo XIX, registros de aduanas, catálogos de museos europeos. Nada. El retrato del niño perdido había desaparecido tan misteriosamente como Gabriel Mendizábal una vez desapareció de su patio, con la diferencia de que el retrato nunca fue encontrado. Pero su legado perdura. En Puebla, cuando un niño desaparece, cuando una familia oculta secretos, cuando la injusticia parece triunfar, todavía hay quienes recuerdan la historia de Gabriel. Recuerdan que los muertos pueden encontrar formas de hablar, que la verdad siempre emerge sin importar cuánto tiempo tome, que ni siquiera la muerte puede silenciar un grito de justicia lo suficientemente fuerte. La calle de los Herreros todavía existe en el centro histórico de Puebla, aunque ha cambiado de nombre 2 veces desde el siglo XIX. El edificio de apartamentos que reemplazó la casa original sigue en pie, habitado por familias que en su mayoría desconocen la historia oscura del terreno sobre el que viven. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, algún residente reporta experiencias extrañas. El sonido de un niño riendo en el patio donde ya no hay patio, la sensación de ser observado por ojos invisibles, sueños recurrentes con un niño de ojos grandes y negros que simplemente mira y sonríe. Los historiadores locales han preservado la historia del caso Mendizábal en archivos municipales. Los documentos del juicio, las fotografías de don Agustín, los artículos periodísticos de la época. Todo está cuidadosamente guardado para futuras generaciones. Es parte de la historia de Puebla, oscura y perturbadora quizás, pero innegablemente parte del tejido histórico de la ciudad. Y en noches tranquilas, cuando la niebla se asienta sobre las calles empedradas del centro histórico, cuando las luces de las farolas proyectan sombras largas contra las paredes de cantera, hay quienes juran poder ver la silueta de un niño pequeño caminando por donde una vez estuvo la casa de los Herreros. Un niño vestido con un traje de terciopelo azul marino, con las manos cruzadas sobre el regazo como en un retrato, mirando hacia las ventanas iluminadas de las casas donde las familias cenan y ríen, donde los niños duermen seguros en sus camas, donde la vida continúa como debe ser, porque Gabriel Mendizábal finalmente encontró paz, finalmente pudo descansar, pero su historia permanece, una advertencia y una promesa, que incluso en la muerte, la justicia puede encontrar una voz, que incluso desde el silencio de un retrato al óleo, la verdad puede gritar, y que el amor, incluso el amor de un niño muerto por su familia que lo traicionó, puede manifestarse de formas que desafían toda comprensión racional. El retrato del niño perdido habló cuando nadie más podía o quería hablar, y su mensaje resonó a través de los años, a través de las generaciones, llegando hasta nosotros hoy. Que cada vida importa, que cada muerte merece justicia y que algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados para siempre. En el Panteón Municipal de Puebla, la tumba de Gabriel Mendizábal todavía recibe flores frescas cada año en el aniversario de su muerte. Nadie sabe quién las deja. Los encargados del cementerio llegan cada mañana del 9 de junio y las encuentran allí. Rosas blancas, siempre rosas blancas, dispuestas cuidadosamente contra la lápida del ángel niño. Es un misterio menor en una ciudad llena de historias, pero para aquellos que conocen la historia completa, es un recordatorio de que algunas verdades son eternas
y algunos amores trascienden incluso la barrera entre la vida y la muerte. La historia del retrato del niño perdido nos recuerda que la realidad puede ser más extraña y más terrible que cualquier ficción, que los crímenes cometidos dentro de las paredes del hogar pueden ser los más devastadores, que la cobardía moral puede ser tan destructiva como la violencia física, y que a veces, solo a veces, existe algo más grande que nosotros mismos, algo que demanda justicia incluso cuando todos los vivos han decidido mirar hacia otro lado. Gabriel Mendizábal murió a los 8 años en 1849, asesinado por su tío y traicionado por su madre. Pero a través de un retrato que desafió las leyes de la naturaleza, encontró una forma de contar su historia. Y esa historia, nacida de tragedia y revelada a través del misterio, se convirtió en leyenda, en advertencia, en promesa. Una promesa de que la verdad siempre, eventualmente, triunfa. Y así termina la historia del retrato del niño perdido de Puebla, 1852. Una historia de asesinato, secretos, culpa y el poder inexplicable de un alma que se negó a permanecer en silencio. Una historia que comenzó con la desaparición de un niño y terminó con un retrato que habló cuando nadie más podía. Que Gabriel Mendizábal descanse en paz y que su historia nunca sea olvidada. Fin.